Bendiciones, amados hermanos, creyentes, no creyentes, público en general, que está viendo este vídeo a través de Facebook, YouTube, WhatsApp, redes sociales. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad de Follos, en Valencia, en España, declarando una palabra de poder, una palabra de autoridad, subiendo cada día nuevos vídeos y nuevos temas. Hoy queremos hablar de un tema muy poderoso, también muy profundo, que es que tenemos que confiar, que le hemos puesto por título. Estamos siguiendo varios vídeos, no soy discipulado, sino hablando de varios temas genéricos, o sea, hablando de temas profundos, ya profundizándonos en lo que es fe, en lo que es confiar en la fe, confiar todo, de los orígenes de cuando el reino de Dios vino. Hoy vamos a tratar un tema muy poderoso, que es que hay que confiar en Dios con la fe, pero también con la que un niño cree. O sea, tenemos que ser como niños para creer en la fe, en Dios. Al igual que una tortuga sentada en un poste, quienes creemos en lo que Dios dice, que nos ama, nos perdona y nos hace libres para siempre. Así es. Una tortuga cuando está sentada en un poste, no es porque ella, digamos, ha podido por sí sola, no, es que alguien la ha ayudado. Pues allí, dice, no llegamos allí sin ayuda, pues aquí es lo mismo. Él sabemos que nos ama, nos perdona y nos hace libres para siempre. Pero tenemos que creerles como niños, creer que hay una fe. Como decíamos en anteriores vídeos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez nuestra capacidad de confiar en Dios se vio paralizada como resultado del primer ataque de Satanás al género humano, un sagaz intento de destruir la confianza de Eva en la bondad de Dios. Así es, hace muchísimos años estaban en el Edén y Adán y Eva, por confiar tanto en Dios, pecó al comer de la manzana prohibida. Lamentablemente para ella, para Eva y para nosotros, su plan funcionó demasiado bien. Desde entonces, hemos sufrido los efectos paralizantes de un concepto inexacto o equivocado en cuanto a Dios. Por nuestras almas corrompidas, en algún momento de nuestras vidas, cuando estamos pasando por dificultades, por debilidades, porque quieras o no quieras, somos carne, somos débil carne. Vivimos bajo un estadio de confusión, ira, arrogancia, sufrimiento, soledad, temor. Y más cuando un espíritu, un dardo, una enfermedad de un familiar, pues mi economía va mal, pues mi matrimonio está pasando un bache. Nuestra única esperanza real era que alguien nos trajera a Jesús para que pudiéramos ver claramente al Dios que vino a salvarnos. Solo así podríamos de una manera adecuada entender el amor incondicional que hay en el corazón de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, cuenta una historia increíble sobre 4 hombres que llevaron a un amigo paralítico a Jesús. Eso es muy fácil. Es la parábola del paralítico. La vamos a leer para que tengamos... No es así. Nos vamos, como hemos dicho, al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Leemos la palabra de Dios como siervo de autoridad. Y dijimos: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablaste así? Decían. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Así es. Al igual que un sinnúmero de historias de la Biblia, esta es una de ellas, pero hay montones de cosas en la Biblia de historia. Este relato enseña la realidad de que Dios está más interesado en nosotros y que es más bondadoso de lo que pudiéramos imaginar. Marcos ofrece muy poca información sobre los 4 hombres, no da sus nombres, y no hay ningún registro de las palabras que ellos cruzaron entre sí. Ni siquiera sabemos cuál era su relación con el paralítico, o qué fue de ellos después de esto. Tampoco se nos dice qué tan lejos viajaron para realizar tal acto de bondad, o lo que les costó, sin embargo, es evidente que ninguna distancia fue demasiado lejos, y ningún costo y ninguna complicación demasiado grandes, a pesar de la dificultad a la que tuvieron que hacer frente. Este cuarteto, esos 4 hombres, estuvieron decididos a llevar a su amigo a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían fe de que él iba a sanar a su amigo. Al reflexionar, cuando tú reflexionas sobre esta historia, no puedes dejar de preguntarte cómo debía haber sido estar paralítico, tener que depender de los demás para todo, no ser capaz de movilizarse sin molestar a los demás. Y una pregunta que nos viene: ¿cómo reaccionó cuando sus amigos agarraron los 4 extremos de su catre y se dirigieron hacia la puerta con él? ¿Sospecha usted que le contaron sus planes o simplemente dijeron que sería una sorpresa? ¿Cree usted que se sintió desalentado cuando al principio parecía que se verían obligados a cancelar su misión? ¿Cree usted que les previno cuando comenzaron a planear la estrategia de abrir un hueco en el techo? ¿Se sintió emocionado, asustado o turbado cuando empezaron a bajarlo por el agujero? Son preguntas que nos hacemos cuando una persona, cuando reflexiona sobre esta historia, ¿qué piensa el paralítico? Son preguntas que el mismo paralítico se habría de hacer cuando cogen 4 personas, levantan de la cama, levantan del catre, lo levantan entre 4 y lo llevan. Esas preguntas son cosas que no podemos saber las respuestas. Pero una cosa es cierta: cuando Jesús vio a aquel hombre, vio la verdadera parálisis que padecía. Dentro de ese cuerpo marchito estaba un alma lisiada, paralizada por el pecado y la vergüenza. Pero el paralítico que estaba delante de él no fue el único que Jesús observó. Vio también los rostros de 4 hombres mirándole desde el agujero del techo. Hombres con fe, audaz, sincera, tenaz y evidentemente indiferente a la opinión de la gente. Vio a 4 hombres a los que no se les podía denegar su petición y cuyos ensangrentados nudillos eran evidencias de que no se detendrían ante nada. 4 rostros sudorosos en espera de un milagro, con ojos muy abiertos y llenos de esperanza. 4 adultos que parecían niños hambrientos anhelando un bocado de misericordia. Evidentemente, no fue lo que Jesús escuchó lo que cautivó su corazón. Fue lo que vio, lo que le conmovió. Los hombres habían perjudicado la propiedad de alguien, interrumpido a Jesús mientras hablaba e importunando a las personas que lo estaban escuchando, al igual que unos niños. Por eso tenemos que ser, cuando nosotros creemos, para creer en Jesús, tenemos que ser como niños, creer interrumpiendo a Jesús para decirle: Señor, yo tengo fe tal cual, ayúdame de esta economía, ayúdame después matrimonio, ayúdame por esto. Tenemos que ser niños, como niños, interrumpiendo, como un niño que juega mucho, siempre está interrumpiendo a los mayores. Así tenemos que ser nosotros con Jesús en la fe, de que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos y la convicción de lo que aún no hemos visto, pero tenemos en nuestras promesas. La infantil confianza de ellos en el poder de Jesús para sanar a su amigo paralítico conmovió el tierno corazón del Señor. ¿Y por qué deberíamos sorprendernos? Después del todo, Él es quien dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. El que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Eso lo dice en Marcos capítulo 10, versículos 14 y 15. Así es. Me parece
a nosotros nos parece que la defensa que hace Jesús de los niños debe llevarnos a hacernos otra pregunta. ¿Qué hay en los niños para que Él simpatice con ellos y los valore tanto? Pues la respuesta puede parecer muy profunda, pero es muy sencilla la respuesta. Es humildad. Por lo general los niños se sienten turbados al ser el centro de la atención, ya que todavía no han aprendido a pensar en términos de prestigio, de popularidad. A los niños igualmente no les da temor pedir ayuda, pues no conocen el orgullo, no tienen ninguna dificultad para reconocer sus limitaciones o decir lo que hay en sus mentes. Los adultos, en cambio, somos reacios, para no decir incapaces de pedir ayuda. Vacilamos para confesar una debilidad o reconocer que estamos en problemas. Una llamada de auxilio es como una aceptación de debilidad o peor aún, de derrota. Pedir ayuda es vergonzoso, es humillante admisión de necesidad, y experimentar esta clase de vergüenza es lo último que queremos como adultos. Os vamos a poner un caso, decir, mi padre hace varias semanas que murió, y he estado pensando mucho en las palabras de Jesús, especialmente las que tienen que ver con los niños. Durante sus 2 últimos años, papá se volvió más y más como un niño, al final no podía hacer nada. Sin embargo, en su debilitado estado, me dio un regalo invalorable. Al dejarme ayudarlo, también me permitió conocerlo de maneras que nunca había hecho antes. En sus últimos meses, papá me retó a vivir en el presente. Él quería que yo estuviera con él aquí y ahora. No valían las excusas. Le resultaba difícil entender o aceptar que yo tenía otras cosas que hacer o en qué pensar. Sus expresiones de afecto y su disposición a aceptarlo eran tan espontáneas. Se volvió más abierto y más juguetón que nunca. Y cuando falleció, yo sabía bien que papá había entrado al reino de Dios al igual que un niño. Uno de los privilegios más grandes y desafío más difícil es traer personas a Cristo. Pero vale la pena hacer ese trabajo. Es de esperar que usted no tenga que perforar los techos para hacerlo, pero es posible que tenga que derribar algunos muros de ignorancia, malentendidos, orgullo, perjuicios y heridas del pasado. Es posible que tenga que ensuciarse, utilizar su cabeza, ajustar sus planes, modificar su presupuesto, tragarse su orgullo y usar creativamente sus dones. Pero al igual que los 4 hombres en el Evangelio de Marcos que trajeron al paralítico porque tenían fe de que iba a ser sanado, usted no quedará decepcionado. Con esto, amados hermanos, público en general que están viendo este vídeo, queremos decir que compórtate como un niño. Y esa fe que tienes, que ese orgullo de adulto, no de ese prejuicio que tengas, ese orgullo de pedir ayuda, qué vergüenza que tengas como adulto, déjala y trágate ese orgullo, porque para eso estamos en la fe. Conviértete como un niño, que cuando necesita algo, necesita ayuda, la pide y no tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque es un niño. Así tenemos que ser nosotros, los adultos, pidiendo ayuda a Dios cuando lo necesitemos, en un mismo sentir, en un mismo caminar. Por ejemplo, estás pasando por una economía mala, pídele ayuda al Señor. Cuando estés pasando por que tu matrimonio esté así que se vaya a caer, pídele ayuda al Señor como un niño. Porque como dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sobre todo ten fe, pero sobre todo también déjate formar y ser ayudado. Y si tienes orgullo y tienes vergüenza de pedírsela, trágatela y pídele auxilio al Señor de los cielos. Con esto, hermano, espero que os haya ayudado con estas palabras, y decir que en próximos vídeos hablaremos de más temas, de otras cosas más diversas, pero sobre todo más profundas y más dolorosas. Quiero también hacer un clamado. Quiero hacer 4 clamados en este vídeo también. El primero de ellos es por todas las personas que están viendo este vídeo, que necesitéis ayuda por enfermedad, ayuda de matrimonio inestable, ayuda de economía. Nosotros hacemos ahora mismo un clamado de poder y de gloria para todo el mundo que está viendo este vídeo, y declaramos la victoria, declaramos que esa fe, esa enfermedad se va en el nombre de Jesús, esa economía ya no
ya no será empobrecida, sino será sobreabundantes hasta que ya no cabe en el alfolí. Declaramos que si tienes un matrimonio que está en capa caída, nosotros ya levantamos y mandamos un espíritu y una nube de ángeles protegiendo ese matrimonio, y ese matrimonio sale ya fortalecido con esas palabras en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos ya todo, levantamos un clamor por todos los espíritus de enfermedades, por todos esos espíritus de economía de pobreza, por todos los espíritus de matrimonios malos. Los declaramos en el nombre de Jesús, que están ya sanos y salvos en el nombre de Jesús, y los declaramos ya en victoria. También quiero hacer un segundo clamado, y voy a sacar la medalla, que aquí la tenéis, como la podéis ver, amados hermanos, por mi segunda tierra, por Honduras, que estáis pasando por un momento difícil, y la declaramos ya en victoria y con poder. Esos gobernantes, esos guerrilleros, esas militares, los declaramos ya que un espíritu constructor, un espíritu de poder entra a sus vidas en el nombre poderoso de Jesús, y lo declaramos que esos militares, esos guerrilleros que están atentando contra las gentes, la tierra de Honduras bendecida, la declaramos ya que esos espíritus malignos ya los declaramos fuera de ese país, y ese espíritu de cobardía, ese espíritu de guerra, ese espíritu de guerra en esos guerrilleros y militares, esos espíritus malignos salen de sus vidas, y esos guerrilleros y esos militares y esos gobernantes que quieren apoderarse del país de Honduras y maldecirlo, nosotros ya mandamos desde aquí, declaramos un soplo de aire fresco, un soplo de una nube de ángeles protegiendo ese país de Honduras en el nombre poderoso de Jesús, porque sus gentes, esa tierra de Honduras es bendita en el nombre poderoso de Jesús. También quiero mandar un clamado para el apóstol, mi pastor de mi iglesia, el apóstol Leandro González, allí en Brasil. Declaramos una palabra de poder, de sabiduría, y una nube de ángeles lo protegen, tanto en su huida como han ido en su estancia allí en Brasil, tanto su vuelta para España en el nombre de Jesús. Declaramos conocimiento, sabiduría y palabras nuevas sobre su vida. Y el último clamor, yo quiero hacerlo por la profeta Yolanda González, ahí en Panamá y en Nicaragua, que es donde está. Padre Santo, tú le das palabras nuevas, tú le das conocimiento, tú le das sabiduría, pero sobre todo lo proteges esos espíritus malignos que quieran atentar contra ella en el nombre de Jesús. Una nube de ángeles la protege, tanto en su estancia como en su vuelta para España en el nombre de Jesús. Os saluda vuestro hermano hondureño, David Santiago. No dudéis, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, no dudéis de mandarnos comentarios en Facebook, en YouTube, por WhatsApp, no dudéis, y yo os contestaré a la máxima brevedad posible, en el nombre, pero sobre todo en tema bíblico, en el nombre poderoso de Jesús. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad de Follos, en Valencia, en España, declarando una España tierra bendita, una España tierra de Dios. Muchísimas bendiciones, y estamos siempre en victoria en el nombre de Jesús. Amén.